Muy bien. Bueno, muy buenas noches. Vamos a comenzar este programa con una información que apenas Yo Soy el que Soy está ajustando sobre todo en mí. Él de forma automática tiene la información que se necesitase, pero la está ajustando en un servidor, como se comentó la grabación anterior, el vídeo anterior. Hay un poco de dificultad en mi persona de acuerdo a una condición que se está creando constantemente por procesos que están verificando día con día en cada momento, y por lo tanto esos procesos evitan un acondicionamiento adecuado para que yo pueda estar al 100 en esa recepción de la emisión de voz de Yo Soy el que Soy a un servidor. Y sí tengo un poquito de preocupación o mucha preocupación que cuando empecemos, como lo estamos haciendo en este momento, pueda tener yo una receptividad muy limitada, y por lo tanto lo que debo de darles a conocer a través de las enseñanzas de Yo Soy el que Soy, por lo tanto también sea limitada. Entonces estoy pues en esa prerrogativa de que en cada programa, de los últimos que estamos grabando sobre todo, tenga yo una capacidad adecuada para hacerlo. Y sí me pongo un poquito, pues sí, nervioso, en realidad, porque si no habla Yo Soy el que Soy, pues yo no hablo, ¿no? A menos que preparase un programa, es decir, una temática para que pues yo exponga el tema, Carlos, el maestro Carlos Beltrán. Pero en este caso, como en los 5 últimos, en estos últimos 5 vídeos anteriores, he tenido la misma situación, de que no me he sentido en una condición, un acondicionamiento adecuado para que fluya cualquier tema que Yo Soy el que Soy quiera manejar, o que a través de sus preguntas surjan respuestas que él mismo daría. Pero como digo, no he estado al 100%, entonces estoy limitado en eso, y espero que como quiera el programa se desarrolle como deba de desarrollarse. La vez anterior, el programa inmediato anterior, se les pidió que hiciesen alguna pregunta, ¿recuerdan? El programa inmediato anterior, sobre todo de salud. Y en esta oportunidad, de nuevo, se les pide otra vez que hagan alguna pregunta para comenzar un tema, porque otro tipo de información no la tengo, vamos, no puedo disponer en este momento, porque la condición no está tan adecuada como la semana anterior. Pues fue el domingo no estaba bien ajustado mi sistema de escucha, y ahora en este momento igual, pero cuando se trata de aspectos de salud directamente, Yo Soy el que Soy lo emite desde mi interior, y otras veces lo emite desde afuera, porque acuérdense que Yo Soy el que Soy está dentro de mí, pero también está afuera. Entonces, cuando se tiene una problemática de dar a conocer alguna información desde afuera, esa es la situación que está dificultada en estos momentos. Entonces, pues de nuevo, una pregunta de salud, la que ustedes deseen, para que con el tema de salud podamos ahora en esta oportunidad manejar una temática.
Entonces no sé si ustedes quieran, por ahí tengan alguna inquietud. Pues, por ejemplo, a veces los ayunos, no sé, los hacer ayunos sería una pregunta de qué tanto afectan o no la salud, hacer ayunos. ¿Qué tan convenientes, qué tan adecuados son para la salud? Sí. O de repente dejar de comer. Para la nutrición. Sí. También, o sea, un ayuno espiritual versus un ayuno que nomás no comiste porque no quisiste, no tuviste tiempo. Son cosas diferentes, pero esa es... Muy bien. Sí, mira, aquí hay que hacer una diferenciación. Lo que es ayuno y lo que es dieta. Lo que es ayuno es un abstenerse del alimento. Es una abstención, a excepción del agua. En un ayuno solamente lo que puede estar presente es el agua. No hay posibilidad, hablando de ayuno, de que la persona diga, pues voy a tomar jugos, ¿verdad? Y piensa que está dentro de un ayuno, pero no es así. Ayuno es una abstinencia total de alimentos. Solamente el agua es la que permanece. Y una dieta, bueno, pues puede incluir todo tipo de alimentos específicos según lo que se persiga. Entonces, ¿te refieres a un ayuno o a una dieta? O sea, ya la primera diferencia entre uno y otro. Y si, por ejemplo, si uno dice, si uno ayuna porque no come nada en la mañana, no desayuna, y no comes en el mediodía y estás trabajando o en el día a día, pues pudiera decir, estoy ayunando, pero en realidad no lo estoy haciendo con un propósito de ayunar, sino simplemente por las prisas o algo, no estoy desayunando, no estoy comiendo. Y la pregunta es si eso pudiera considerarse un ayuno o eso afecta a la salud. Muy bien. Es bueno ese comentario que Héctor acaba de realizar, acaba de hacer, porque una persona, si en la mañana se levanta y no tiene ningún propósito de ayunar, pero porque el tiempo no se le permitió desayunar, por ejemplo, o almorzar, y siguió trabajando y no ha tenido tiempo, y llega a la 1, a las 2, 3 de la tarde y no, al final a las 4 de la tarde dice, ahora yo ayuné. No comió, no tuvo tiempo, pero eso no se le puede decir ayuno, porque el ayuno tiene un propósito. ¿Qué propósito tiene el ayuno en realidad? Miren, el ayuno, como se dice o en términos religiosos, es ofrecido a lo superior. Y dicen, es ofrecido a Dios. Yo le ofrezco este ayuno a Dios. Ese es el ayuno. Nosotros no lo manejaríamos así, le ofrezco el ayuno a Dios. Simplemente hago un ayuno para propósitos espirituales, ¿verdad? Porque en realidad el ayuno, en términos de hacia quién va a beneficiar, es a ti mismo. Dicen las personas, ofrezco el ayuno a Dios, pero a Dios no le beneficia ni le perjudica. En relación a ti, a quien le puede beneficiar un ayuno es a la persona. Pero se lo ofrecen a Dios porque eso así se maneja en términos religiosos. Pero yo le recomendaría, cuando quieran hacer un ayuno, simplemente hagan un ayuno con un propósito espiritual, ¿verdad? Pero no tienen que pensar que se lo van a ofrecer a Dios. ¿Sí se entiende? En automático, si una persona en un ayuno logra una realización espiritual, en automático es un beneficio espiritual global. Pero tampoco a Dios no le perjudica ni le beneficia. Hablando a Dios creador que está en lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. O sea, a Él no le beneficia ni le perjudica. Entonces le beneficia o le perjudica a quien hace el ayuno. ¿Y a quiénes puede perjudicar? Solamente a las personas que no tengan una condición inherente por su estado, en este caso sería un estado no adecuado para que pueda realizar un ayuno
sin que se perjudique, porque no todos están en una condición de realizar un ayuno y siempre te va a crear un buen efecto, vamos, a nivel espiritual. No, o sea, aquí hay algunas personas que no tienen la capacidad de ayunar porque no está orgánicamente, fisiológicamente, en una adecuada condición. A ellos sí le perjudicaría y sería entonces motivo de conocer a la persona médicamente cómo se encuentra, para ver si ayuna o no ayuna, si le es conveniente o no. Y hay personas que pues simplemente porque se les ocurre lo hacen y resulta que al final del día se sienten pues bastante mal. Para que tú digas que te hizo un bien, debes de mantenerte en una condición normal. Claro, un poquito quizás con debilidad, un poco con cansancio, que te sientas como cansado, con falta de energía. En ese sentido es normal, pero otras personas que dicen, me empezó a doler por aquí, o me empezó a doler aquí, es decir, quizás el hígado, que es, a veces sí duele, cuando una persona ayuna y no está preparado, le duele el hígado, o le arde el estómago, todo el día le estuvo ardiendo el estómago, pues no es adecuado, ¿verdad?, que haga ayunos, ¿verdad? O se siente demasiado débil, o todo el día va a traer el dolor de cabeza, no va a desempeñar bien su trabajo, tiene que estar acostado haciendo ayuno, ¿verdad? Entonces, realmente no es un estado propio para el ayuno que esa persona tiene en esos momentos. Entonces, pero para mediodía se da cuenta, si una persona para mediodía haciendo un ayuno ya trae mucho dolor de cabeza, que le llaman un jaqueca, o sea, un dolor muy fuerte, que está mareado, que tiene asco, que siente necesidad de vomitarse, que le arde mucho el estómago y no se le quita por más de 5 minutos. O sea, que le está doliendo y sigue por 5 minutos, 6, 7, 10, 20, 30. Es mejor que empiece a comer otra vez. Poco a poco, según, ¿verdad? Si ya pasa el mediodía, pues puede empezar a comer ligeramente, porque no le está haciendo bien el ayuno. Y en cuanto al trabajo espiritual, tampoco se vería beneficio alguno espiritualmente si la persona está presentando sintomatologías como las que acabo de mencionar, o quizás agregando otro tipo de sintomatología con malestares, con dolores. No le está haciendo ningún beneficio a nivel espiritual, Entonces es mejor que no haga, no está preparado aún. Puede a lo mejor hacer medios ayunos hasta media mañana, porque hay gente que se levanta sobre la cacerola. ¿Verdad? ¿Qué quise decir sobre la cacerola? Es decir, que necesitan comer mucho. Obviamente que ellos no van a poder hacer un ayuno, porque se ve que con esa necesidad de comer deben traer bastante toxicidad. Entonces inmediatamente va a empezar a tener efectos negativos el ayuno que quiere hacer. Entonces mejor que no lo realice, que realice, vamos a decir, si en la mañana almuerza, vamos a las 8 de la mañana, porque una cosa es el almuerzo y una cosa es el desayuno. ¿Qué sería el desayuno? Muy ligero, aire. ¿Qué sería? Exacto, un cóctel de fruta, por ejemplo, con un jugo, eso es ligero, un cereal, eso es ligero. Pero si te vas a almorzar 2 huevos con frijoles refritos, un vaso de leche y luego al final un jugo de naranja y así, ¿no? Pues eso no es un almuerzo, pero copioso, ¿verdad? Y si dice, si no lo hago,
pues me ando muriendo a media mañana de hambre, ¿verdad? Entonces, realmente no puede hacer ayunos. A lo mejor tendrá cierta resistencia a no comer, pero internamente no va a estar haciéndole bien. Una pregunta no tiene que ver con ayuno. Las personas, o qué tan eficientes son las terapias alternativas. Puedes estar sentado, no tienen que levantarse para preguntar. Reiki, acupuntura, etcétera, terapias alternativas para las personas que tienen enfermedades terminales, por ejemplo, cáncer o una deficiencia renal, porque evidentemente uno conoce lo que hace la medicina con ellas, ¿no? Algunos lo salva o no, les causan más problemas, pero uno no ve las noticias o no ves los beneficios que eso podría tener. ¿Realmente qué tan eficiente es? Porque esa pregunta le traía hace unos semanas. Sí, es muy buena pregunta. O sea, ya para pacientes de enfermedades terminales, obviamente que alguien capacitado, un médico, un nutriólogo, son las personas que pueden decirle a la persona en cuestión si puede hacer o no puede hacer ayunos, incluso qué puede o no puede comer. Eso sería lo adecuado. Pero en general es difícil precisar, se necesitaría tener un caso muy específico para decir si es bueno un ayuno o no. O sea, no se puede dar una respuesta en este momento específica, porque se necesita conocer un caso específico, porque algunos enfermos terminales tienen una condición, uno tiene una condición, otra tiene otra condición, otra persona tiene otra. Entonces depende de la persona, es que se le dirá si puede o no puede hacer ayuno, pero en general, así muy en general, los ayunos para las personas en esa condición no son adecuados. Deben, aunque sea poco alimento, o un desayuno muy ligerito para comenzar, para empezar a preparar ahí su estómago, su intestino delgado, su intestino grueso, sus intestinos, el hígado, la vesícula biliar, deben de mantenerse funcionando en personas que tienen una condición así. Y eso es siempre, o sea, solamente para dormir, obviamente el que no comen, pero para ellos sería mejor estarles dando alimentos muy ligeros, y frutas, atoles, jugos naturales. Eso es lo que le deben de dar a una persona ya en esos estados, enfermos terminales. De hecho, la alimentación puede ir muy allá, al grado que lo puede sacar a una persona de un estado terminal. Pero tiene que ser un alimento muy específico según el problema de la persona que está en ese estado. Pero los alimentos con base a frutas, con base a verduras, pueden curar cáncer. Pero tienen que ser muy específicos. O sea, depende de la persona y depende qué se le va a dar. O sea, la persona en cuanto a qué padecimiento está teniendo, para que entonces se le dé una alimentación adecuada y puede entonces sacar a una persona de un estado terminal. Más o menos, o sea, realmente yo entendí que no tenía nada que ver con el ayuno, sino que las terapias alternativas sí son mejores que la medicina alópata. Es que yo entendí que estabas preguntando el ayuno para... Que no tenía nada que ver con el ayuno, sino que perdón. era la terapia alternativa en vez de la medicina convencional. O sea, que hay una persona que está muy malita, que le diga, bueno, ¿sabes qué? Tengas sus medicinas y mira, bueno, esta respuesta que se acaba de dar también puede
Exacto. O sea, pero ya refiriéndonos otra vez a una persona en términos ya de una enfermedad que lo va a llevar a la muerte, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, los tratamientos, esta alternativa, vamos, de utilizar comida frugal, o sea, alimentos frugales, es excelente, ¿eh? Frutas y verduras es excelente para problemas en casos terminales. Entonces, esta alimentación es naturista. O sea, es un sistema naturista, un tratamiento naturista. ¿Ahí se contesta? Sí, en general las terapias alternativas. Las terapias alternativas, bueno, pues hay exacto, hay infinidad de terapias alternativas, pero el naturismo es una terapia alternativa y para estos casos es de lo más adecuado, solo que los naturópatas no conocen todavía alimentos específicos para casos terminales, para casos en plural, o sea, para diferentes casos terminales no conocen los naturópatas los alimentos específicos. Esto lo sabe Yo Soy el que Soy. Y en un caso determinado, pues a mí me daría una receta específica para una persona específica según su problema, según su padecimiento. Y sí, lo puede llevar a salir de ese estado terminal. Claro, se puede llevar fácil un año, ¿eh? ¿Ustedes se acuerdan de un autor de varios libros, Manuel Lazaeta Acharán? ¿Se acuerdan de él? Tú sí te acuerdas, Iván. ¿Alguien más? Lo comentó una vez en una clase de acupuntura, ¿verdad? Manuel Lazaeta Acharán ya era una persona desahuciada y fue con el padre Tadeo y el padre Tadeo le recomendó nutrición natural, totalmente natural, y él, por su experiencia que tenía y por una intuición además muy aguda, demasiado sensible para captar el alimento que la persona necesitaba en un caso determinado, le dio alimento totalmente natural. Al cabo de un año empezó a brotar granos y granos y granos y pensó que pues ya se iba a morir, ¿no? Porque se veía la cosa fea. Y el padre Tadeo, cuando lo vio, pues le dio mucho gusto, se rió, dijo: no, ya te estás curando. Pero fue un año, a base propiamente de el 66% frutas y el resto verduras, entre cocidas y licuados y una que otra pócima que le daba por ahí de algunos aceites. Lo fue sacando adelante al grado entonces que se hizo un naturópata, Manuel Lazaeta Acharán, y muy buen naturópata, o sea, utilizando diferentes recursos de medicina alternativa, ¿verdad? Pero salió adelante, ya estaba desahuciado totalmente. Y se hizo famoso, porque curó a mucha gente con remedios naturales. Y aparte agregó otro tipo de sistemas naturistas. Entonces, es un caso, vamos, que movió bastante a las personas a buscar, en aquellos tiempos, allá por los años 50, a buscar remedios naturistas, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene algún efecto en las personas que reciben transfusión de sangre? ¿Tiene algún efecto? ¿Un efecto puede ser adverso? O sea, que reciba una transfusión de sangre, algún efecto. Así es, que esté recibiendo sangre de otro
Sí, de hecho, por el simple hecho, valga la repetición de la palabra, solo por eso ya está teniendo un efecto, que no puede ser quizás medible o cuantificado, pero ya tiene un efecto, ¿verdad? Algunas veces pueden ser evidentes o evidenciados muy claramente por la persona, pero también depende el tipo de sangre que le pongan. Claro, el tipo de sangre tiene que ser concordante con el tipo de sangre que tiene la persona, ¿verdad? Pero me refiero en cuanto a algunos elementos que bajo un análisis clínico no lo ven. Por ejemplo, la energía. ¿Qué tipo de energía puede tener un tipo de sangre determinado, cualquiera que sea? ¿Qué tipo de energía puede tener para que sea transfundido a otra persona? Ese es lo que nadie se hace la pregunta, porque lo que hace nada más es verificar en un microscopio que pues esté libre de patógenos que son evidentes o visibles, ¿verdad? Por microscopio, pero nunca consideran la energía. Y sin embargo la energía es a veces hasta vital, según la energía que tenga el donante para el receptor. Y no vital de forma inmediata, sino que poco a poco puede ir consumiéndole la propia energía a la persona receptora. O sea, una energía puede consumir la energía del donante, perdón, del donador, perdón, no, del receptor. Pero ¿por qué decía donante? Y miren, también una energía puede consumir, por eso es que iba para allá, por eso es que cuando una persona recibe sangre, si una persona dona sangre, algunas veces a esa persona le ponen sangre, pero como ya donó, quedó un tanto vulnerable a que cualquier donación que le hagan a él le trastoque su salud. ¿Sí se entiende esto? Es decir, una persona dona, pero dona una cierta cantidad importante, significativa. Y si la persona se siente un poquito mal, en 3, 4, 5 días, por ejemplo, se siente un poco mal y van, ¿qué hiciste? No, pues que doné sangre. Entonces vamos a ponerte un poquito de sangre a ti. Ahí es donde hay más perjuicio todavía que la que el receptor, aquel receptor del cual hablamos al principio, de este punto que estamos tratando, ese receptor tiene menos posibilidades de que le afecte la energía del donador al que tiene ya, al que dio sangre, el que donó sangre y que porque se sintió mal le donaron a él. Porque puede haber ahí un rechazo fuerte, porque se puso mal y no alcanza a recuperarse porque no podía, no debía de haber donado. Entonces, al recibir la sangre de él, no va a recibir porque quiere la sangre de él, la que donó. ¿Se entiende? O sea, quiere la sangre que donó, o sea, no podía donar. A lo mejor estaba gordo y estaba así de esos fornidos y que se ven con fuerza, no, pero su sangre no estaba en un nivel adecuado para que se extrajera hacia nadie, ni siquiera para que se les extrajera. Entonces se siente mal y al ponerle sangre puede haber un choque anafiláctico, se dice. Puede haber ahí donde el receptor no recibe adecuadamente, más fuerte que lo que puede ser aquel primer
receptor que decíamos, ¿verdad? Del cual comenzamos este punto. Y entonces, estos donadores del cual comenzamos este punto, jamás, pero jamás, en toda su vida, se va a recuperar. Fíjense, cuán grave es, jamás se va a recuperar. Siempre va a estar falto de esa sangre, porque no estaba en condición. Van a decir, bueno, ¿y cómo se sabe cuando se está en condición o no? Es bien difícil saberlo. No nada más porque pesas arriba de 50 kilos y te sientes fuerte o estás fornido, estás en una capacidad. Son pocos los casos que se ve, y si se ve, no lo van a asociar con eso, Es decir, a lo mejor le pusieron sangre, pero esa sangre no le valió. Anda circulando ahí como un agente extraño. Entonces, realmente la posibilidad de que se presenten estos casos es un tanto, pues, bastante rara o difícil. Sin embargo, se puede dar, pero como le digo, no sería detectable. ¿Te contestaba la pregunta? Pero yo sé que por ahí te puede referir a otros aspectos, ¿no? En cuanto a que ¿qué puede pasar más allá de lo visible? Creo que por ahí... ¿Mandé? Energéticamente ya dijimos qué es lo que puede pasar, ¿verdad? Porque las energías no son compatibles. Pero también puede ser que la persona a quien le ponen sangre, ya no refiriéndose... ¿Te lo doy? Además me lo pagas ahí, por favor. Nunca vengo con el celular puesto, nomás que ni prendido ni apagado, nunca lo traigo, pero ahorita se me pasó con tanto. Ya nomás apagado. Gracias. Entonces, los casos son demasiado, como decía, raros, pero nunca se va a verificar de cuál fue la causa que la persona se empezó a sentir mal después, aunque le hayan puesto otra vez sangre, y se sintió mal, luego se enfermó y pasaron 2 o 3 meses y sigue enfermo. Hay personas que en 5 meses pueden morir, pero no se sabe por qué. De 500, 3 a 3 donadores les puede pasar eso, de 500. O sea, son muy pocos, ¿verdad? Son muy pocos, pero sin embargo se da el caso. Y otra vez, volviendo a lo que se dijo hace un momento, es difícil saber quién puede o no donar. Con esto le va a dar miedo a donar a mucha gente que vea el programa, ¿no? Pero si me preguntan a mí, con confianza, yo les digo si pueden o no donar. Así, para que tengan esa seguridad, ¿verdad? Que tengan los que están aquí o los que me vean, que quieran llamar, ya preguntan el teléfono. Hay manera de que puedan saber mi teléfono y nomás me llaman, así como me llamaron ahorita. A lo mejor era un donante. No, a alguien que le quería que le donara. Maestro, Sí. pero a veces no se recibe la sangre que de esa persona que quiere o que puede por su voluntad donar. A veces no es esa sangre la que le dan al enfermo. Ajá. O sea, sí, se supone que tienen en el banco de sangre y Ajá. nada más es para ¿cómo se dice? Para Sí. reserva. Sí, exactamente. Sí, pero para el caso es lo mismo, ¿verdad? Porque O sea, como la quiera. energía que le quiere dar el donador se da aunque sea la misma, Sí. aunque sea otra sangre. O sea, aquí el hecho es de que está dando sangre, ¿verdad? Aunque vaya a un banco de sangre, él ya la está dando. Pero si él se siente mal en 2, 3, 4, 5, 6 días, oye, me siento mal. Ah, bueno, pues, diste sangre y te vamos a poner sangre, ¿verdad? O sea, va a ser el mismo caso.
Si le dan Por- la de él. ¿Mande? Si le dan la de él. Si le dan la de él, bueno, pues vuelve a recuperarla. Porque antes así le hacían que te programaban para una cirugía y te sacaban sangre y luego pues volvías otra vez a normalizar tu Metabolismo. que tiene Ujú. su organismo. Ajá. Y te volvían a sacar, entonces de tu misma sangre iban como haciendo ahí una reserva para tu cirugía, pero pues si le iban a sacar se iba a sentir mal, ¿no? O sea, como dice el 3 de 500. Sí, bueno, pero no nada más es porque te sientes mal y te dan ganas o sientes deseos, bueno, no ni ganas ni deseos tienes, ¿no? De desmayarte, pero bueno, para allá vas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en ese caso, hay algunos que les puede pasar eso, pero no es porque les pueda suceder lo que estamos comentando, 3 de los 500. A otros les puede suceder eso, porque estaban bajos en realidad. Pero hay unos que no se la puede sacar, porque su sangre de él es indispensable y es, pues en este caso, insacable. O sea, no se la puede sacar. No se la deben sacar. Y no es por debilidad. Así es, la sangre de la persona le reclama toda su sangre, su cantidad. Y si se la sacan, entonces va a reclamar. Y aunque le pongan, va a seguir queriendo la suya y no va a estar conforme. Nunca. Nunca va a estar conforme. Como si fuese un cuerpo que lo separaron en partes. Entonces, él quiere todas sus partes, o sea, completo. Así es, así son ese tipo de personas. Maestro, y en cuanto al código genético que podríamos tener en la sangre, Ujú. tiene parte de nuestra información de vidas, de nuestro destino, etc. Si recibimos o aportamos a otra persona, ¿ahí qué sucede realmente? Eso que estás preguntando va a responder un poco la inquietud que también tenía Gerardo en cuanto a que van ahí implícitos genéticamente destinos, como bien acabas de decir. Ya va un destino en la sangre, ya va un destino. Van cualidades o destrezas, capacidades, dones, virtudes, van en la sangre. Pero también puede ir todo lo contrario. No hay nada de eso, al contrario, hay pues maliciosidad que te lleva a la maldad, imperfecciones del alma, falta de cualidades o malos hábitos, vicios, todo eso se transmite. Era para donde iba, yo creo, tu pregunta, ¿no? Por ahí te hubiera contestado yo en principio, pero aquí soy yo el que soy. Analizar esto que tiene que ver ya con lo un poco más físico, ¿verdad? O material. Entonces, sí, la sangre es el germen de la vida. Y si es un buen germen, fíjense, o sea, es el germen de la vida. Si es un buen germen, puede hacer germinar todo esto que estoy diciendo, virtudes, capacidades, dones, ser justo, ser amoroso, ser voluptuoso en cuanto a la voluntad, no la voluptuosidad, pero también puede haber ahí sangre con voluptuosidad. ¿Qué significa la voluptuosidad? Sexy la persona. ¿Mande? Sexy la persona. Exactamente, que tenga tendencia a la sexualidad, también puede ir en la sangre. De repente alguien que no sea tan voluptuoso, le ponen una sangre de algún voluptuoso y entonces empieza a buscar víctimas.
¿Sí? O sea, fíjense lo que es la sangre. Pero claro, tampoco puede ser detectable si en algún momento, después de que le ponen la sangre a una persona, de forma natural empieza a desarrollar algunas cualidades o de lo contrario, algunos defectos. O que ya le dio por el vicio, o que no le gustaba el fútbol y pues ya le gusta mucho el fútbol, la raqueta, en fin, pueden suceder ese tipo de cosas, sí pueden suceder, ¿verdad? O en una amputación igual, ¿verdad? También, si a la persona le amputan un pie y un donante que ya va a morir, pues le gustaba el fútbol, le ponen el pie y ya le dio por la patada, ¿verdad? También, porque en ese pie iba sangre, porque no pueden trasplantar un pie sin sangre, entonces ya va ahí, pero el pie además tiene características. Por ejemplo, hablando del futbolista, por eso el tachón de oro, ¿verdad? O sea, el tachón de oro ya no nomás el pie, sino el puro tachón, ya le transmitió ahí la capacidad de jugar bien. Entonces puede traer un pie características futbolísticas o de que simplemente sea un buen caminante o un buen caminador. O las manos que tienen aptitudes determinadas, por ejemplo, para pintar. O sea, estoy hablando de lo que es la aptitud material, ¿verdad? Ya la aptitud artística, esa es otra cosa, pero puede heredarse la aptitud artística. ¿Y por qué se hereda la aptitud artística? Porque va en los genes. Entonces, la sangre tiene genética, transmiten sangre y transmiten genética. Claro, que no es como para que se desarrollen diferentes aspectos físicos, morfológicos, materialmente, sino que simplemente cualidades. Entonces, eso de donar sangre tiene mucha trascendencia. O sea, tiene mucho que ver de muchos aspectos. Ya analizamos brevemente esto, que con esto creo que se contesta la pregunta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, con la donación de órganos es peor todavía. O sea, que un niño de un corazón. Sí, lo que pasa es que el órgano trae sangre. Es como si te donaran una cierta cantidad de sangre la que trae el órgano, ¿verdad? Y es la del propio donante. Y con eso puede ser 1 milímetro de sangre, milímetro cúbico, un mililitro, pero ¿es cúbico o no? No, más un mililitro. 1 mililitro. ¿Y 1 milímetro cúbico sería 1 mililitro o no? No. No. 1 mililitro son 1000 partes de 1 litro. O sea, Sí. y ¿Y 1 centímetro cúbico? El centímetro cúbico es la dimensión. el volumen. Es el volumen, sí, pero no tiene que ver con el mililitro. No. Serán 100 mililitros. Bueno, aunque el agua hay una analogía de 1 litro con un metro, ¿no? Un metro cúbico O sea, 1 mililitro cúbico sería 1 por 1 por 1. Bueno, no hay que meterse en tantas complejidades. Porque ahorita no tengo la capacidad de que yo soy el que soy me diga esas cosas. Bueno, una última pregunta. Bueno, sobre el aumento de la energía vital a través de exponerse a los rayos del sol, bueno, ¿qué efectos tiene el exponerse a los rayos del sol y si es beneficioso y a qué horas o no es beneficioso? Porque
porque bueno, yo he visto como que a la gente no le gusta que le dé el sol y a mí sí, eso yo pues, quiero que me dé el sol, pero no sé si tal vez me está afectando más de que me está beneficiando. Muy bien. Eso se le llamaría como darte baños de sol. Sí. O sea, o salir nada más, con ropa y todo, o ya es ponerte a que te dé el sol. En tanga. Bueno, de hecho sin camisa y en mi patio, pero en tanga no, pero... Porque te ven los vecinos de las terrazas. Los brazos y el rostro se con camisa. Sí, mira, de hecho, los baños de sol son bastante saludables. Bastante saludables. Entonces, sí es recomendable, propiamente para todas las personas, pero es recomendable antes de las 11 o después de las 5 de la tarde. Lo que alcances ya en la tardecita, pues ya no es tan nocivo, o antes de las 11, también puede recibir, por decir, pues hasta una hora, ahí medio dándole vuelta al cuerpo, medio así rostizándote de a poquito, poco a poquito, vuelta para un lado y vuelta para el otro. Ahí sí, porque ahí, bueno, pues todos lo saben, ¿no? Que es bueno contra el raquitismo porque produce la vitamina D. Y esta se junta con la vitamina C y ayuda a la calcificación. O sea, la vitamina D, entonces, por lo tanto, fomenta la calcificación. Aunque no tomes calcio, o sea, aunque no se tome el calcio, con que te expongas al sol, se produce calcio adentro. Con los alimentos que se ingieren, se absorbe mucho mejor el calcio. Y casi cualquier cosa que comamos tiene calcio, Generalmente dice, cómele tortilla o cómele cal, pero prácticamente cualquier cosa que coman tiene calcio, pero no es tan asimilable. Pero si se asolea a la persona, se hace muy asimilable, 7 veces. ¿Verdad? Entonces sí es bueno darse sus bañitos de sol, pero en ese tiempo que estamos diciendo, ¿verdad? ¿Contra la osteoporosis? Sí, contra la osteoporosis es excelente. Claro, si aparte tomas un poco más de calcio, pero calcio no solo, tiene que ser con calcio, magnesio, fósforo y la vitamina C para que se asimile mucho mejor. Si compran solamente el calcio, por ejemplo el Caltrate 600. Ayer por ahí fui a la farmacia a comprar unas cosas y Caltrate 600, me acuerdo que el Caltrate 500, ahora dice Caltrate 600, o sea, como que trae mayor cantidad de calcio. Pero si no lo consumes junto con el fósforo, con el magnesio y la vitamina C, no es tan asimilable y puede depositarse en partes, por ejemplo, para crear espolones. Es muy fácil, cuando anda mucho calcio en sangre, que no haya cómo asimilarse, se precipita vía sanguínea y va a los espolones. Es decir, a crear a los talones, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces creo que con esta explicación es suficiente por el tiempo que estamos teniendo para grabar y continuaremos entonces el próximo domingo. Los espero entonces a las 10 de la mañana y gracias por su presencia y gracias por su presencia detrás de sus pantallas de televisión y o computadora. Buenas noches.